bienvenidos. Bienvenidos a este mensaje. Soy el doctor Julio Vega, pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y psicólogo clínico del Hospital Star Médica. Y hoy me interesa subrayarlo porque vamos a un mensaje muy especial donde no solo hablaremos de la vida espiritual, sino también de la vida emocional, porque como ustedes saben, estamos en la serie de mensajes sanando nuestras raíces. ¿Por qué? Bueno, pues porque la palabra de Dios dice que si queremos ver fruto arriba en las ramas, tenemos que primero echar raíces sanas en la tierra. Así lo dice. Vean su segunda hoja de mensaje, Isaías 37:31. Dice la escritura así: y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, así sea con cada uno de nosotros, que posterior a esta pandemia, nosotros seamos de los que quedamos, de los que Dios preservó la vida. Y dice, ese pueblo, el remanente, lo que haya quedado, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Ahí está muy claro. Esta verdad es absoluta en la palabra de Dios. Si queremos ver fruto arriba, tenemos que tener sanas las raíces abajo. Creo que esto es algo que todos comprendemos perfectamente, ¿verdad? Si nosotros sabemos de un árbol que está enfermo de sus raíces, no, pues no esperamos fruto. Mira, ya dale gracias a Dios que el arbolito ahí está como sea, medio mareado, pero ahí anda, ¿no? En cambio, si queremos ver fruto arriba, pues queremos y necesitamos hacer que sus raíces estén sanas abajo. Por eso estamos predicando esta serie de mensajes y por eso también esta semana ya estamos comenzando el programa de coaching de vida, sanando nuestras raíces. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios va a estar haciendo una obra sanadora, restauradora en nuestros corazones. Y hoy, bueno, pues con un tema que es un tema doloroso, que es un tema difícil de tratar y que muchas veces decimos, ay, pastor, ¿para qué regresar a esos asuntos? ¿A qué me refiero? A los sueños frustrados, tormento del corazón. Por eso vamos a volver al tema. Porque esos sueños frustrados que nosotros podemos decir, bueno, pero ya, pastor, ya pasó y eso, mire, ya está muy lejos, a veces no está lejos. Los sueños frustrados, cuando no se reconcilian o se alcanzan, entonces proyectan una sombra a nuestro presente y a nuestro futuro. Los sueños frustrados se convierten en una anticipación negativa. No, pues si aquella vez lo intenté y no pude, seguramente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo, la verdad, no creo, ¿eh? Porque ya una vez lo intenté y no lo conseguí, así que lo más seguro es que no. Hay quienes hasta dicen, bueno, ya tienes el no. ¿Qué tal si encuentras el sí? O habrá quien hasta dice, chicle pega, ¿no? No, pues con esa mentalidad, créeme que no logras mucho. Para lograr los objetivos se requiere mucho más que un pensamiento así. Y entonces, pues los sueños frustrados, bien dice la palabra de Dios, son tormento del corazón. No solamente son un recuerdo doloroso, se proyectan como sombra y nos arrebatan oportunidades del presente y oportunidades del futuro. Bien, dice en Proverbios 13:12 así. Vayan a la primer lectura, página 1, Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero, obviamente, al contrario,
árbol de vida es el deseo cumplido. Si tú has mirado a una persona, has tratado con una persona que tiene esperanza, fe, que tiene entusiasmo, que tiene una buena autoestima, que tiene confianza en sí mismo, que tiene seguridad en lo que hace, seguro es el resultado de una vida que ha cumplido un sueño, otro, una meta, un objetivo. Cada vez que cumplimos algo que nos proponemos, se afirma nuestro corazón. Así lo promete Dios. Árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, genera en nuestro interior mayor seguridad, mayor confianza. Hagan de cuenta que cada logro se convierte en el potenciador de una nueva meta. Pero, al contrario, cada esperanza que se demora, cada sueño frustrado, cada meta perdida se va convirtiendo en tormento del corazón. ¿Y Dios qué quiere? Bueno, pues el Señor quiere que hagamos dos cosas. La primera, si esas esperanzas, esas ilusiones, esos sueños, la verdad, fueron vanas ilusiones, pues Dios quiere que te despojes de eso. Dios lo llama paja, en diferencia del trigo, que son los sueños, los objetivos y las metas, que son antes que tuyas y mías, objetivos, metas, propósitos de Dios para ti y para mí. A eso Dios le llama trigo. A las esperanzas ilusorias le llama el Señor paja. Y hay que aprender a sacudir la paja de nosotros, porque no tiene sentido. Lo que sí es importante es entender por qué se formaron. En la mayoría de los casos, esas ilusiones vanas, esos sueños, eran solamente una forma de evitar la realidad. Eran parte de, lo voy a decir, de un escenario que nosotros construíamos, de una tramoya, de un escenario de teatro que construíamos para no sentir el dolor de la realidad. Eran formas a través de las cuales sentíamos que teníamos lo que no teníamos, que éramos ya lo que no éramos y lo peor que nunca fuimos. Es muy triste. De hecho, a nivel psicológico le llamamos nosotros evitaciones neuróticas, son formas neuróticas de comportamiento humano. Cuando hay una realidad muy difícil, muy dolorosa, una de las formas de escapar del dolor de la realidad es a través de esos sueños. La Biblia los tiene registrados. Vayan, por favor, a Eclesiastés 5:7, que es la tercera lectura de la página 1. Eclesiastés 5:7. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. ¿Ven? ¿A qué sueños se está refiriendo? A esas vanas ilusiones. Porque sí hay sueños que vienen de Dios. El Salmo 126:1 dice que cuando el Señor quite la cautividad de nosotros, seremos como los que sueñan. Así que Dios sí nos quiere soñando, pero soñando sus sueños, los sueños de Dios, sus propósitos, sus planes para nosotros, lo que Dios preparó para nosotros, pero no las vanas ilusiones. La Biblia dice, vuelvo a repetir, Eclesiastés 5:7, donde abundan esos sueños que son meras fantasías, meras evitaciones de la realidad, abundan las vanidades, o sea, no había nada real, y las muchas palabras, bla, bla, bla. Y hay personas que a lo largo de la vida viven así, hablando de grandes empresas y de grandes realizaciones
y con grandes nombres, pero constante y sonante no hay nada, ¿verdad? Es decir, han vivido en una tramoya, entre cartones coloreados, como en el teatro. Por eso lo comparo con esa tramoya, ¿no? Como un escenario de teatro, cartones coloreados que no sostienen nada, son solamente una fachada, un maquillaje triste para una vida frustrada. Y eso no quiere Dios. Incluso dice en el Salmo 31, vean la segunda lectura de la página 1, dice en el verso 6, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Pues sí, es que en serio, llega un momento en que eso que parecía, pues, una forma de evadir la realidad, se convierte en un daño para los que están cerca. Porque ese soñador que pensó que soñar no cuesta nada, acaba afectando a muchas personas. Por eso dice la palabra, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Son meras ilusiones. Ahora, entonces, ¿por qué Dios nos dice en el Salmo 73:10 esto? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Salmo 73:10. ¿A qué se refería el Señor? Bueno, pues a que cuando pasó el pueblo de Israel por el desierto, pues obviamente se enfrentó a mucho dolor, a mucho sufrimiento, a muchos sueños frustrados. Y el Señor no les dijo, pero bueno, ya pasó eso, ya no hay que recordarlo. No, el Señor les dijo, deben volver aquí. Volver a nuestros sueños. Bueno, solo a los que no sean paja. Solo a los que no sean esas vanas ilusiones a través de las cuales tú pretendías escapar de tu realidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Discernir. El Señor dice en su palabra, ¿qué hay de parecido entre la paja y el trigo? Véanlo en la página 1. Dice el Señor, la posibilidad constante del engaño y el autoengaño. Esto debe quedar claro. Dice en el verso 16 que nunca faltan personas que os alimentan con vanas esperanzas. El mundo está lleno de personas así, que sembraron en nosotros esperanzas y que nos alimentaron con vanas esperanzas para luego dejarnos en el vacío, en la inanición. Y dice la palabra de Dios que también hay otro problema. Dice en el verso 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Exacto. Esos sueños que vamos a llamarles paja, que son evitaciones neuróticas de la realidad, esos sueños que son vanas ilusiones, debemos desecharlos de nosotros, porque al contrario, nos han apartado de Dios. Esa manera de pensar que ya teníamos lo que soñábamos, esa manera megalómana y casi esquizofrénica de llegar a pensar que porque ya nosotros nos creíamos tal cosa, ya lo éramos, eso solo nos ha hecho daño y nos ha apartado de Dios, cuando nosotros debimos haber clamado, pero para ello se requiere estar parado en la realidad. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos cuenta de una enfermedad que tenía y él estaba muy consciente y dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me dio
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, por lo cual 3 veces he rogado que lo quite de mí. ¿Por qué San Pablo clamaba? ¿Por qué San Pablo rogaba? Porque sentía el aguijón en su carne. Una persona que vive con vanas ilusiones, que llega casi a una megalomanía esquizofrénica, creyendo que tiene lo que no tiene, creyendo que es lo que no es una persona que pues no necesita, por lo menos así actúa, no necesita a Dios, así lo percibe. Si le pincharan los globos de sueños en los que anda trepado y cayera al suelo y viera su realidad, despertaría y clamaría. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 23:27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Pues sí, pero al final no tienes nada. Todo era una fantasía. Y la vida no se construye, lamentablemente, de esas fantasías, sino de realidades. Y al paso de los años, no somos más que la ecuación entre lo que hicimos y lo que no hicimos, entre lo que logramos y lo que no logramos. Así, constante y sonante, no somos más que eso. Y Dios quiere bendecirnos. Por eso dice en su palabra, Jeremías 23:28, el profeta que tuviera un sueño, pues ándele, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Dios. ¿Qué tiene que ver? Nada. La paja es tal. El trigo es alimento. El trigo es bendición. Pero, la paja la encuentras estirando tu mano. El trigo no. El trigo se siembra. Y antes de sembrar, se barbecha la tierra, se prepara, se limpian rastrojos, luego se pica, luego se le pasa el barbecho, se hace el barbecho con el arado. No, 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 no. Por eso dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y Dios exhorta a sus hijos, a nosotros, diciendo, pues que esos falsos profetas, esos falsos comunicadores que tienen sueños, pues que los cuenten. Y el que tenga mi palabra, que cuente mi palabra. Y vamos a ver qué se produce. En ellos, paja, fantasías. Hágase rico en 30 minutos. ¿Han visto esos títulos en libros? Seguramente los han visto, ¿verdad? Y bueno, pues uno va ahí en pos de esa paja. Cuando dice el Señor, el que tenga mi palabra, pues dé mi palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es trigo. Trigo real, alimento. Y así debe ser nuestro negocio, no un nombre, no un logo, no. Bendición constante y sonante. Y si no lo es, entonces clama al Señor, porque Él te responderá. Pero de poco sirven las fantasías, ¿eh? El Señor les llama paja y dice que hay una gran diferencia entre la paja y el trigo. Y la primera diferencia es que el trigo implica trabajo. Imagínense que en serio yo dijera, ¿y por qué no veo que nazca trigo aquí en el jardín de la casa de ustedes? ¿Se imaginan lo que implicaría? En la vida real, así de decir, lo voy a hacer. Todo el trabajo físico de preparar la tierra, luego hacer el barbecho, luego poner la semilla
de una manera que no sé. Y dirán ustedes, pues desde ahí, usted no sabe, tienen razón, no sé. ¿Saben qué tendría que hacer? Aprender. Y luego de aprender, practicar. Y luego de practicar, perseverar. Y a lo mejor, dentro de 5 años, los invito aquí a la casa a ver las espigas doradas, preciosas de mi trigo. ¿Ven? Claro, algunos pensamos de inmediato, ay, pero es mucho tiempo, ¿no? Pues sí, y así se pasa la vida, ¿eh? Si tú pensaste que era mucho tiempo, ya pasaron 10 años de entonces. 10 años. Así pasarían con mi trigo. 10 años y estaríamos platicando aquí. ¿Se acuerdan cuando prediqué ese mensaje del trigo? En cambio, si actúas en Dios con su bendición, a lo mejor son 3, 5 años, pero verás las espigas. De otra manera, pues nunca van a llegar. Y nosotros a veces caemos en ese círculo. Y por eso Dios dice una verdad contundente. Léanla en Jeremías 23, 29. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Me encanta cómo Dios describe su propia palabra. Nuestro Señor describe su propia palabra. La palabra de Dios no es paja, no son esos sueños fantásticos e inútiles que otros presentan entre bombones. No, es fuego. Alguien que toma la palabra de Dios, que recibe el desafío de Dios, que toma el llamado y la oportunidad que Dios le da, es alguien que va a pasar por fuego. Imagina un negocio que se haga verdaderamente próspero, constante y sonante. ¿Se imaginan cuánto fuego, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo? Una capacitación para el trabajo, que se convierte en realidad, en una habilidad certificada. Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo. La palabra de Dios es fuego y es martillo que rompe piedras. Porque para eso habría que romper piedras en verdad, de hábitos, de actitudes, de creencias limitantes, bueno, de tantas cosas que son el cúmulo de lo que nos ha impedido realizar sueños, alcanzar metas. ¿Será pesado? Sí. Bueno, el otro camino, pues, es quedar frustrado con el tormento del corazón. Pero ese no es tanto el problema. ¿Sabes cuál sería el problema? El problema sería si esos sueños a los que tú, pues, si quieres, puedes renunciar. El problema sería si no son tus sueños. ¿Cómo? Son mis sueños. Sí, pero tal vez antes son el sueño de Dios para ti. Dios lo llama propósito. Dios lo llama plan de vida. Les doy un ejemplo. Mi papá y mi mamá salieron hace muchos años de Morelia. Eran unos jovencitos. Mi papá 19 años, mi mamá 17. Y salieron de Morelia a la Ciudad de México. Ellos llegaron a la estación de trenes de Buenavista a luchar como tantos mexicanos en la gran ciudad por un mejor futuro. Cuando yo pienso en mi vida, en la de mis hijos, me impacta pensar que en el momento en que mi papá y mi mamá decidieron una cosa, no solamente estaba allí el futuro de ellos, estaba el mío, el de mis hermanos, estaba el de mis hijos, el de mis sobrinos, estaba el de nietos.
generaciones enteras. Entonces, hay dos tipos de sueños de acuerdo a Dios. Uno es la paja, las vanas ilusiones que nacieron por ese proceso neurótico de evadir la realidad que te dolía. De eso despójate, porque eso fue solamente un subterfugio de la mente. Pero del trigo que Dios preparó para ti, para mí, para las generaciones que nos sucederán, de eso no debes alejarte. Y claro, tú me puedes decir, pastor, pero ¿qué hago? No, hoy te está dando el Señor una promesa. Dice el Salmo 73:10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Hace muchos años escribí un poema que nunca me imaginé que iba a tardar tantos años en comprenderlo en verdad. El poema que después publiqué dice así: volver a creer después de haber sufrido. Es como echarse a andar camino, desnudos los pies y desangrando suspiros. Volver a creer después de haber sufrido. Es como hacerse a la mar, pero sin más velas ni timón que el recuerdo de un cariño. Volver a creer después de haber sufrido. Es llorar en lo oscuro, como un niño, por el padre que ahora ya no está, por la madre que se ha ido. Y es que volver a creer después de haber sufrido es rebuscar en el alma lo perdido, como busca un gorrión por sus crías entre los nidos. Dios nos está llamando a rebuscar en el alma lo perdido. No la paja, no las vanas ilusiones. De eso, despójate. Comprende solamente porque lo viviste y date cuenta de que no te sirvió de nada. Pero es paja. Pero del trigo, no renuncies al trigo. Dios lo sembró para ti. Dios lo preparó para ti. Dios lo preparó para mí y Dios lo preparó para las generaciones que nos sucedan, los que vengan después. ¿Saben qué pienso a veces? Que la vida es como un camino por el que cuando niños comenzamos a andar con un vestido precioso, imagínense un trajecito precioso de seda, y comenzamos a caminar cuando chiquillos. Y no faltó a cierta edad un clavo doloroso que estaba salido de la madera y ay, 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 nos lastimó. Pero bueno, nos repusimos y seguimos adelante. Y más adelante hay otro clavo, que son todas las situaciones adversas de la vida, ya sea en personas o en situaciones, ¿verdad? Y así seguimos. Aprendimos a caminar con las heridas y aquí estamos. Pero saben, de pronto descubres que esos clavos no solamente te lastimaron, sino te fueron arrancando jirones de tu vestido. Te fueron arrancando pedazos de tu vestido. Y hoy estás aquí, a tu edad, con las heridas que todos llevamos, pero algunos desnudos, temblando de frío por un vestido hermoso que se fue quedando allá y que no tiene nadie derecho a quitarnos. Miren, un día como familia tuvimos la bendición de ir por inquietud de mi hija, la pastora Jessie, al campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde millones de judíos sufrieron en los campos de concentración.
Y un recuerdo muy especial que venía a mi mente es el del doctor Víctor Frankl, uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Les voy a contar esto. Él llegó al campo de concentración por ser judío, llevado por los nazis sin delito alguno. Él estaba en su consultorio en Viena. Él era un importante psicólogo y psiquiatra en el hospital de Viena, discípulo de Freud, con una vida llena de posibilidades. Y así, de pronto, fue llevado al campo de concentración. Y dice el doctor Víctor Frankl que él llegó con la maletita que todos los judíos llevaban. Déjenme contarles, por eso les decía, porque esas maletitas nosotros las vimos allá, en Auschwitz, en Polonia, en una visita guiada que te dan. Te llevan a un museo donde tienen tras cristales todas esas maletas, bueno, no todas, pero muchas de esas maletas que les despojaban a los judíos. Y el doctor Frank en su maletita lo único que llevaba era sus investigaciones, sus trabajos científicos, lo que él publicaba, era todo lo que llevaba. Cuando los nazis en su consultorio le dijeron, tome lo que necesite en una maleta y vámonos, él no pensó en cosas superficiales. Él dice que lo único que pensó fue rescatar sus trabajos, sus investigaciones psicológicas y psiquiátricas. Y entonces lo llevaron al campo, pero llegando al campo, dice el doctor Víctor Frankl que le dijeron, a ver, dame esa maleta, ¿no? Los nazis. Y él sabía para qué tomaban las maletas, buscaban joyas, buscaban oro, dinero. Y él les dijo, mire, ábrala, no tiene más que hojas, trabajos míos, déjemela por favor. No, pues el nazi, no, ¿qué te voy a dejar? Y la aventó por allá, ¿no? Y dice el doctor Víctor Frank que él sintió como sus sueños profesionales, sus metas, sus objetivos, sus propósitos se iban ahí a la basura. Y dice que peor cuando en eso le dicen, desnúdate junto con todos los judíos, ¿verdad? Dice que cuando empieza a quitarse la ropa en su chaleco, por eso me puse mi chalequito, él alcanza a encontrar una hojita que él había guardado ahí mucho tiempo antes. La hojita decía, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En hebreo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La oración más amada del pueblo judío. Y dice que en ese momento, cuando lo despojaron de su ropa, él comprendió una cosa. Él tenía dos tesoros, su fe en Dios y sus sueños profesionales. Y bueno, dice que comenzó pues un tiempo terrible en su vida en el campo de concentración, pero él siempre protegiendo dos cosas, su fe en Dios y sus sueños profesionales. Y eso lo sostuvo. Por eso dice el Señor en el Salmo 73:10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿Aquí dónde? ¿A qué se refiere? Al desierto. ¿Ven? Ellos habían cruzado un desierto y en el desierto ellos habían sufrido como los clavos ardientes que les conté. Pero no solo habían sufrido, habían perdido sus ilusiones, sus sueños. Y Dios quería que ellos volvieran y que vieran su gloria de la paja, de los sueños inútiles, de las vanas fantasías. Despójate, es paja, pero de los sueños que estuvieron en ti, porque Dios los puso, porque no eran tuyos, porque eran los sueños, los propósitos de Dios. De esos
No debes despojarte nunca. Debes pelear por ellos. Debes luchar por ellos. Porque esos no son tus sueños. Son los propósitos de tu vida. Y si tú renuncias a esos propósitos, tú lo pierdes todo. El doctor Víctor Frank siguió luchando, siguió creyendo, salió del campo de concentración y dio a la humanidad el propósito de su vida, la logoterapia. Hoy, miles y miles y miles de logoterapeutas en todo el mundo realizan el propósito de la vida del doctor Víctor Frank. Y así, Dios tiene propósitos para nuestra vida. Solo que para nosotros un día fueron un sueño. Y bueno, como muchos, se perdieron. Sí, lo que sea paja, no importa. Eran cosas de jóvenes. Pero el trigo no lo dejes. Vuelve, como el que regresara a esos clavos. Y ya no puede cambiar el dolor que el clavo le produjo. Y ya no puede cambiar las lágrimas que derramó. Pero lo que sí puede es tomar el pedazo de vestido, el sueño que perdió allí, y traerlo a su presente y decir, esto es trigo, esto es propósito y bendición de Dios y no lo voy a perder. Dios me hará volver a luchar por mis sueños y extraerá abundancia de aguas. Salmo 73:10. Esa es la contundente realidad. Vean en la página 2, Isaías 37:31. Y lo que hubiere quedado de ti y de mí, después de todo ese camino que es la vida, volverá a echar raíces abajo y dará fruto arriba. Sí, esa es una contundente realidad. Si tú quieres fruto arriba, hay que echar raíces abajo. Y para eso necesitamos despojarnos de la paja, ¿no? Bueno, de jóvenes, pues a lo mejor fue simpático, fue chistoso el creernos que éramos lo que no éramos. Les voy a contar algo que me apena todavía. No sé si me pongo rojo porque los prietos casi no se nos nota, pero todavía me da mucha pena cuando recuerdo eso. Miren, en mis tiempos de jovencito, los Rolling Stones con Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood, ¿no? Ellos formaron una banda tremenda, los Rolling Stones. Y ellos se presentaban con unos abrigos lujosos, ¿verdad? Y extraordinarios. Y así salían con sus notas. Tum, 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 tum. Y Keith Richards tocando su guitarra con ese abrigo majestuoso. Y Mick Jagger con un abrigo igual de piel exótica. Y bueno, así eran ellos. Y nosotros de chamacos, pues nada más estábamos ahí viendo, ¿verdad? A esos grandes artistas. Y yo recuerdo que empezó la idea en nosotros, deberíamos tener unos abrigos y conseguirnos unos abrigos y caminar así como los Rolling Stones, ¿no? Y mi cuñado, el hermano de Lois, él tuvo la brillante idea. Dijo, mi abuelita tiene unos abrigos, a lo mejor nos quedan, ya ni los usa. Y ahí vamos a escondidas y que sacamos los abrigos. Yo me acuerdo que yo me ponía uno morado, no, ay, ay, ay. Y
A unos nos quedaban las mangas por acá arriba, otros largos, en fin, ¿no? Y me acuerdo que nos poníamos los abrigos y llegábamos a las fiestas. En nuestra fantasía estaba llegando Mick Jagger, Keith Richards. No, no, me da mucha pena acordarme. Y pues las chicas no querían bailar conmigo. Y yo pensaba, ha de ser por feo. Y mi autoestima se afectó. Y ahora me da mucha risa porque digo, pues sí está uno feo, ¿verdad? Pero pues peinadito, arregladito, como Dios manda, pues ya pasa. Pero imagínense feo y luego con ese abrigo morado. No, pues claro que no querían bailar conmigo las chicas. Hay una edad en la que es simpático, ¿no? Ves a una persona que habla de lo que según esto ya es, según esto ya tiene. Cuando pasan los años y uno sigue así, pues ya es ridículo, ya es vergonzoso, ¿no? Porque ya hay una edad en la vida donde, bueno, pues constante y sonante, ¿lo tienes o no lo tienes? Y sobre todo en la vida espiritual, porque si nosotros seguimos creyendo que somos lo que no somos y tenemos lo que no tenemos, no vamos a clamar a Dios. ¿Por qué San Pablo dice, he rogado 3 veces que lo quite de mí? Pues porque le dieron el diagnóstico y tenía un aguijón en su carne. Dicen los expertos que era un problema en su vista, bueno, pero tenía una enfermedad. Y entonces, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Pero si tú y yo vivimos en esa fantasía, pues no vamos a clamar al Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Quiénes tienen necesidad de médico? ¿Quiénes? Los enfermos. Y los enfermos, ¿qué necesitan? Saber que están enfermos. ¿Y tú y yo qué necesitamos hoy? Vean la página 2. Necesitamos toma de conciencia. Esto es lo primero, ¿eh? En verdad, si tú y yo, como aquellos muchachos que llegaban, tum, 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 y yo me creía, como era el guitarrista, me creía Keith Richards. Mi cuñado, que era más trompudo, Mick Jagger, y llegábamos así los 4, Moy, Mateo, Raúl y yo, llegábamos así los 4, tum, 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 con unos, unos abrigos que ni nos quedaban. Bueno, ridículo, sí, así se ve uno. Cuando sueña que es lo que no es y tiene lo que no tiene. Ridículo. Y Dios no quiere eso. Dice en su palabra Jeremías 4:18, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dios dice, primero date cuenta, tu camino y tus obras te hicieron esto. Hay una edad en que ya debes dejar de estar culpando, es que mis padres, es que fulano. No, la vida, por supuesto, incluye esas maldades, injusticias que sufrimos, pero la vida no es solo eso. Hay una serie de acciones y omisiones en que incurrimos. Toma de conciencia. Yo les propongo una prueba que se llama las 5 As. Son 5 letras As que debemos nosotros completar. Ahí en sus hojas de mensaje están las líneas para que las completen. Primera A, aceptar la realidad. Ya basta. Ya basta. O sea, toda la vida viviendo un sueño, una fantasía. Hay una edad en que esto ya es ridículo. Aceptar la realidad. ¿En qué condición está mi vida, mi negocio, mi matrimonio? ¿En qué condición está mi preparación, mi capacitación? ¿Estoy actualizado? Pues entonces, ¿cómo voy a ver bendición de Dios? Si no tengo una capacitación para el trabajo, si no tengo una actualización, ¿cómo voy a ver bendición de Dios? Vamos,
¿Cómo vas a sembrar el trigo? La paja era paja, pero el trigo se siembra. Y pues uno primero tiene que saber, ¿no? Y luego, pues tener con qué. Y eso es aceptar la realidad. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Pero pues primero pon los pies en la tierra. Segunda A, asumir nuestra responsabilidad, ya dejar de estar culpando. Yo sé que en parte también hubo responsabilidad de otros. Yo no estoy diciendo que asumas toda la responsabilidad, que te vuelvas una persona culpígena, no, no. Pero asume la responsabilidad tuya ante Dios. El Señor sabe, el Señor conoce si también hay responsabilidad de otros. Eso es asunto del Señor, de su justicia. Pero tú asume la responsabilidad que te tocó. Asume esa responsabilidad. Yo doy conferencias a estudiantes. Ahorita, pues por la pandemia y todo, ya son solo virtuales, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, sobre todo con el gobierno de Guanajuato, con el que estuve trabajando pues casi 5 años. Me gustaba mucho llegar con los muchachos a lugares difíciles, marginados, y siempre decirles, a mí no me hablen de limitaciones económicas, porque de la pobreza Dios me dio bendición, y me dio bendición a través del esfuerzo estudiando. Todo lo que pude estudiar, todo fue con becas, todo. Y las becas, lo primero que demandan son buenas calificaciones. Así que a mí no me vengan con ese pretexto, porque ese pretexto conmigo no funciona. Yo vivo creyendo que uno debe asumir su responsabilidad. Tercero, analizar las causas. Para eso el Señor nos dio inteligencia, para revisar las cosas y analizar qué produjo todo eso en tu vida, en la mía. ¿Por qué incluso nos valimos de la paja, de las fantasías, ilusiones, hasta ridículas? ¿Qué estaba pasando en nosotros? Cuarta A, ajustar lo que sea necesario cambiar. Eso sí, tenemos que cambiar hábitos, actitudes, creencias, tenemos que cambiar formas de vida cotidiana, tenemos que cambiar de relaciones sociales, tenemos que cambiar lo que sea necesario. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Tenemos que cambiar, tenemos que ajustar. Si no ajustamos, pues va a ser lo mismo. Tenemos que ajustar. Y lo más importante, la quinta A, adoptar una nueva visión. ¿Cuál visión? Esta. Tus sueños, los míos, deben ser los sueños de Dios en nosotros. En otras palabras, debemos pelear, luchar, esforzarnos por los propósitos de Dios en nosotros. Claro, yo sé. La pregunta es, pastor, ¿y cómo voy a saber cuáles son esos propósitos? Bueno, vean el punto 2 de estas 3 acciones necesarias: discernir la voluntad de Dios y encomendarnos a Él. Dice en el Salmo 126, número 1, que Dios sí quiere que sueñes. Cuando el Señor quite la cautividad, seremos como los que sueñan. O sea, Dios te quiere soñando, Dios me quiere soñando, pero no soñando vanas ilusiones. Esa paja que, pues sí, en parte nos protegió del dolor de nuestra condición, pero que nos echó a perder gran parte de la vida, porque montados en esas nubes de sueños, no vimos cómo la vida se fue y nos dejó vacíos. Así que hay que despojarnos de esa paja. Pero, dice la palabra, sí, los sueños de Dios. Véanlo. En Proverbios 16:1. Ahí está muy claro.
del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, tú y yo que decimos, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a ti y a mí nos toca decir, yo quisiera emprender esto, yo quisiera lograr aquello, pero siempre debemos saber que Dios va a bendecir solo lo que sea su voluntad. Así que debemos empezar por allí y dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. El Señor pesa los espíritus. Si dijera pesa los cuerpos, bueno, pues chéquenme, yo salgo ligerito, ¿verdad? Una varita de nardo, entonces no tengo preocupación. Pero la Biblia dice que Dios no solamente pesa los cuerpos, pesa los espíritus. Y entonces la pregunta es, ¿de qué peso será mi espíritu? Miren, si es peso semicompleto, pues va a tener fuerza como boxeador. Si es peso welter, va a tener fuerza como boxeador. Si es peso ligero todavía, pero si es peso mosca o mini mosca, no, pues ¿cómo? Ahora, ¿cómo sé cuánto pesa mi espíritu? El Señor me diría, pues va a pesar de acuerdo a las acciones que hagas, de acuerdo a las acciones que emprendas, de acuerdo a las habilidades que desarrolles. Algunos buscamos la bendición de Dios y lloramos por ella, porque no la vemos, pero tampoco nos actualizamos para tener un trabajo. No nos capacitamos. La verdad, hemos sido perezosos. ¿Y qué fruto vamos a ver? Pues el de la pereza. Dulce es el sueño, dice la palabra de Dios. Pero dice que el sueño empobrece. Y vemos aquí, como dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí, Proverbio 16. Ahora díganme el Salmo 37:5. ¿Todos de memoria? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Lo ven? Tenemos que discernir la voluntad de Dios y tercero, actuar con responsabilidad y esfuerzo. Lean Isaías 37:3. Léanlo. Y esto te será por señal. Comeréis este año de lo que nace de suyo. Dios nos da. El segundo año de lo que nace de suyo, Dios nos da. Pero el tercer año, dice Dios, no, ya te gustó. No, en el tercer año sembraréis y segaréis. Señor, y si no siembro, pues no vas a segar. No hay siembra, no hay cosecha. Señor, pero es que tu palabra habla de tu misericordia. Un año te di de comer de lo que da la tierra de suyo. El segundo año te di de comer de lo que da la tierra de suyo. Pero el tercero trabajas o no comes. Trabajas o no alcanzas. Trabajas o no logras nada. Constante y sonante. Nada. ¿Qué nos queda ahí? Ah, pues la paja, los sueños, las fantasías. De jóvenes son chistosas, de viejos son ridículas y vergonzosas. No, tenemos que luchar. Y yo les quiero dejar 3 palabras del Señor Jesús en sus corazones, en el mío. Ahí están las líneas en la página 2 para que las anoten. 3 palabras de nuestro Señor Jesús. La primera,
San Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sabes qué significa? No lo vais a olvidar. Lucas 12:32. ¿Sabes qué significa? Que Dios está diciendo, sí, yo tengo un sueño para ti, un propósito, una bendición para ti y para tu descendencia. Segunda palabra del Señor Jesús para nosotros. San Juan 16:32. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Que en ese proceso Él te va a acompañar. Que Él bendice el trabajo. Que Él bendice el esfuerzo. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que Él nos llama a esforzarnos. Solamente esfuérzate y sé valiente. San Juan 16:32. Él va a estar con nosotros. Y la tercera palabra que para mí es la más inspiradora, San Lucas 13:33. Porque es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Eso dijo Jesús. Podríamos tener un mayor ejemplo de constancia, de responsabilidad, de perseverancia. Podríamos ir con el Señor y decirle, Señor, es que no veo tu bendición. ¿Y qué hiciste? Bueno, un día sí hice, luego 2 no. Una semana sí estudié, luego la otra no. Bueno, tuve un cuatrimestre bueno, luego 2 malos. El Señor nos mira. ¿Eso te enseña? ¿Eso te enseña? San Lucas 13:33. Es necesario, dijo Jesús, que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Si lo haces hoy y mañana y pasado mañana y así, vas a cegar fruto. Y se van a realizar tus sueños que no son tuyos. Los sueños que son sueños de Dios en nosotros se llaman propósitos, planes divinos. Son los sueños de Dios para nosotros. Esos son los sueños por los que debemos luchar y de los que no debemos renunciar jamás. Volver a creer después de haber sufrido. Es como echarse a andar camino, desnudos los pies y desangrando suspiros. Volver a creer después de haber sufrido. Es como hacerse a la mar, sin más velas ni timón que el recuerdo de un cariño. Volver a creer después de haber sufrido es llorar en lo oscuro como un niño por el padre que ya no está, por la madre que se ha ido. Y es que volver a creer después de haber sufrido es rebuscar en el alma lo perdido, como busca un gorrión por sus crías entre los nidos. Eso quiere Dios. Por eso Dios os hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Yo te invito para que en este momento le digas, voy a volver, Señor bendito. Voy a volver por esos sueños que ahora sé que no son solo míos, son los sueños con los que soñaste mi vida. Son tus propósitos eternos, son tus planes de bendición, no solo para mí, sino para mi descendencia, mis hijos, mis nietos. No los voy a perder. Voy a volver y voy a mirar cómo tú, Señor, extraes aguas en abundancia para mí. En el nombre de Jesús.
Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dile al Señor, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando la vida de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Anímame, transfórmame, ayúdame, cámbiame, Señor. Señor bendito, gracias por esta palabra, por esta exhortación, por este llamado, por esta invitación. Por eso mi pueblo volverá aquí y abundantes aguas serán extraídas para ellos. Que así sea, Señor, en el nombre precioso de Jesús.